Mayrita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Hola, noches, buenas señores. noches, buenas noches con todos. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando mi pantalla? Sí, doctor, sí se visualiza. Muchísimas gracias. No sé si comenzamos ya. Me parece que ya estamos todos, o bueno, la mayoría. Sí, estamos la mayoría. Chévere. Comencemos, por favor, en honor al tiempo, porque entiendo que esta va a ser la última sesión que tenemos y ojalá podamos abarcar la mayoría de la temática que hemos ido trabajando, ¿no? Repito nuevamente, es muy poco tiempo para tratar de generar un estudio, se podría decir, un poquito más profundo, pero entiendo que posteriormente ustedes van a ir complementando esta pequeña información que vamos dando. Conforme lo requerido, hemos hecho un pequeño caso, ¿no? Un pequeño caso de qué pasaría si es que se genera un rechazo a un informe de gestión. Para ello le ponemos el siguiente antecedente y de aquí vamos a irle analizando conjuntamente con ustedes, ¿no? Eh, Dice, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad Limitada, perteneciente al segmento uno del sector financiero popular y solidario, celebró su Asamblea General Ordinaria de Representantes, debidamente convocada conforme a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y a su estatuto social. Dentro del orden del día constó el conocimiento, análisis y resolución de los informes de gestión presentados por el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, los informes de auditoría interna y externa. Durante el desarrollo de la Asamblea, los representantes expusieron observaciones relevantes respecto al contenido de dichos informes referente a, y aquí vamos a ir analizando ya el caso, ¿no es cierto? Dice, la Asamblea General de Representantes aprobó el plan estratégico de la cooperativa por el periodo 2023-2026. En ese plan se establecieron metas claras, como mantener la morosidad, ¿no es cierto?, referente a los créditos atrasados, en un nivel bajo, no superior al 7%, digamos que esa es la estructura, ¿no? Digamos que dentro del histórico que se viene manejando en esta cooperativa, nunca ha habido un porcentaje de morosidad superior al 7%, y en este caso lo que se plantea o lo que se mantiene o lo que se busca es mantener ese porcentaje que no suba. Presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de metas, ¿no es cierto? Es decir, que se vayan determinando si es que se cumple o no se cumple, mantener ese nivel bajo. Y además dice que la Asamblea también resolvió que el Consejo de Administración debía aplicar nuevas políticas para mejorar la entrega y recuperación de créditos y de hecho también informar cada 3 meses sobre los resultados obtenidos. ¿Ya? Digamos que eso quedó establecido en actas en su momento, ¿no es cierto? Más sin embargo, ya una vez que se presenta el informe de gestión, la Asamblea observa que las metas del plan estratégico no se cumplieron, ya que la morosidad subió, es decir, no llegó al 7%, digamos que llegó a un 10%, ¿no es cierto? Se determina La Asamblea determina que el Consejo de Administración no aplicó las políticas aprobadas, ¿no es cierto? No vieron este tema de mejorar los créditos, no vieron este tema de mantener la morosidad, no vieron el tema de los informes, ¿no es cierto? Y también en ese sentido no se presentaron informes trimestrales solicitados por la Asamblea. Entonces, por estas razones, la Asamblea concluyó que el Consejo de Administración no cumplió con las metas aprobadas ni con las resoluciones de la Asamblea, lo que demuestra una mala gestión y justifica el rechazo del informe de gestión. Es decir, la Asamblea dice, señores, aquí el Consejo inobservó lo que quedó ya establecido. Ya, viene el problema jurídico. Vamos a trabajar ya así en ese sentido, justamente por honor del tiempo, ¿ya? Si tienen dudas, por favor, vamos conversando. El problema jurídico es determinar si el rechazo de los informes de gestión por parte de la Asamblea General de Representantes constituye una causal jurídicamente válida para la remoción de los miembros del Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, y bajo qué fundamentos normativos puede adoptarse
dicha decisión. Entonces, compañeros, esto sí es clave para los que somos abogados, sabrán entenderlo. Para los que no, también el tema es puntual. Siempre que nosotros vayamos a contestar en el ámbito jurídico cualquier requerimiento, tenemos que hacerlo desde la normativa superior, es decir, desde la Constitución de la República, porque ese es el eje central, ese es el marco conceptual de toda norma jurídica, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos remitimos estrictamente a qué es lo que dice la Constitución de la República como primer punto. Y aquí hablamos que el artículo 283 reconoce al sistema económico y social y solidario y a las cooperativas como parte de dicho sistema, sujetas a principios de responsabilidad, transparencia y control social. Sí, hemos estado estos días justamente enfocados en los principios de lo que es la economía popular y solidaria, en los principios de lo que es nuestra cooperativa. De aquí ya saltamos de la Constitución y nos remitimos a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, ¿no es cierto? Y en el artículo 21 se establece que la Asamblea General es el órgano máximo de gobierno de las organizaciones de la economía popular y solidaria. El artículo 29 señala que la Asamblea General tiene la atribución de conocer y resolver sobre los informes de los órganos de administración y control, es decir, ellos sí pueden aceptar o rechazar. Y el artículo 31 dispone que los directivos responderán, dice, por sus actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. De estas disposiciones se desprende que la Asamblea no solo conoce los informes, aquí es importante esta parte, sino que evalúa la gestión. Es decir, ellos determinan si está bien o no, pudiendo adoptar decisiones frente a una gestión deficiente. Ahora, remitámonos también, es importante siempre analizar el marco jurídico en su contexto. Ya hablamos en algún momento del Código Orgánico Monetario y Financiero, el artículo 46, en donde se determina que el sistema financiero popular y solidario establece que los administradores y miembros de los órganos de gobierno deben cumplir con estándares de idoneidad, responsabilidad y gestión prudente. El mismo código, faculta al organismo de control a intervenir cuando existan actos que comprometan la estabilidad de la entidad, lo cual refuerza la obligación de los consejos de mantener una gestión adecuada y transparente. Nos indica que el incumplimiento de estas obligaciones puede evidenciarse a través de informes de gestión deficientes o rechazados. ¿Sí? Ahora, igual tenemos que seguir remarcándonos en un ámbito jurídico, incluso ya en la normativa interna de nosotros. ¿Qué dice nuestro estatuto social? Nuestro estatuto social dice que la Asamblea General de Representantes tiene la atribución de conocer, aprobar o rechazar los informes de gestión del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. Y también tiene la posibilidad de remover a los vocales de los consejos por incumplimiento de sus funciones legales y estatutarias, previa motivación y respetando el debido proceso. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que nosotros tenemos, tiene que estructurarse todo un proceso en donde se tiene que determinar o verificar efectivamente si los informes fueron deficientes. En primer lugar, el por qué nos informó, bueno, un sinnúmero de casos, ¿ya? Como les digo, este es estrictamente ya un aspecto jurídico. Vamos al análisis. ¿Qué se evidenció durante la asamblea? Vemos que el Consejo de Administración incumplió, dice, metas aprobadas en el plan estratégico y resoluciones de la asamblea, ¿ya? Dice que existieron observaciones del organismo de control que no fueron subsanadas oportunamente, y también se establece que el Consejo de Vigilancia omitió alertar a la Asamblea sobre irregularidades advertidas por la auditoría interna, incumpliendo su función fiscalizadora. El rechazo de los informes de gestión constituye una manifestación expresa de la Asamblea respecto a la insatisfacción y desaprobación de la gestión de los órganos directivos. Desde el punto de vista jurídico, el rechazo de informes no es un acto aislado,
¿ya? Es decir, determinando si es que en verdad se cumplió o no se cumplió, se puede generar ese rechazo. Es una consecuencia de la verificación de incumplimientos, negligencia o mala administración. Dicha decisión se encuentra parada por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que reconoce a la Asamblea la potestad de control político institucional sobre los consejos. Se genera la pérdida de confianza derivada de una gestión deficiente, misma que va a afectar directamente al principio de buen gobierno cooperativo. Por tanto, el rechazo de los informes constituye una causal objetiva y razonable para la remoción, siempre que, aquí sí es importantísimo estos temas, compañeros, exista motivación suficiente, es decir, se justifique claramente, ¿no es cierto?, los principios que fueron, en este caso, incumplidos, que fueron inobservados. Se garantiza el derecho a la defensa de los vocales, que prácticamente todo el proceso, en este caso, está determinado ya en el reglamento interno de la cooperativa, y la decisión sea adoptada conforme al quórum y a mayorías que se determinan ya de una forma estatutaria, de una forma en la normativa o en nuestros estatutos. Conclusiones. La Asamblea General de Representantes, como un órgano máximo de gobierno, tiene competencia legal para conocer, evaluar y rechazar los informes de gestión de los consejos de administración y vigilancia. El rechazo de los informes de gestión cuando se fundamenten en incumplimientos legales, estatutarios o en gestión deficiente constituye una causal válida de remoción. Esta causal se sustenta en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Estatuto Social de la Cooperativa. La remoción derivada del rechazo de informes debe respetar el debido proceso, garantizando el derecho de la defensa y una resolución debidamente motivada. La decisión de remoción busca proteger la estabilidad institucional, los intereses de los socios y los principios del sistema financiero popular y solidario, que se estructura como recomendación, ¿no es cierto?, que prácticamente este tipo de informes, de rechazos, ¿no es cierto?, y petición de remoción debe ser debidamente motivada en actas, ¿ya? Debe ser notificada a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y debe disponerse la inmediata convocatoria a elecciones de nuevos miembros de los consejos conforme a la normativa vigente. Este es un pequeño ejemplo que les traje referente a lo que ustedes me pidieron. No sé si está acorde a su petición. Entiendo que, yo al menos le entendí que eso es lo que ustedes buscaban como un ejemplo. Quisiera saber su retroalimentación, quisiera saber sus criterios, quisiera saber sus aportes referente a este pequeño ejemplo y de hecho, si es que existe alguna observación adicional para poder ir conversando, compañeros. Doctor, gracias. Yo le había sugerido el día de ayer el ejemplo porque nació justamente la duda. Hoy tuve la oportunidad de revisar un poco la normativa, el tema del estatuto, el reglamento interno. Y bueno, estaba viendo justamente en el estatuto, en el artículo 28, que nos queda claro que es una facultad de la Asamblea General remover en cualquier tiempo, dicen, ¿no? Ujú. Y obviamente previo al ejercicio del derecho a la defensa por el rechazo de los informes de gestión que se presenten. Entonces aquí más bien surgió otra duda eh, respecto a quién determina la objetividad de estos informes como tal, ¿no? Porque le pongo un caso, no sé si los compañeros que ya están en el segundo periodo recuerdan, por lo general en las primeras asambleas se da el problema tal vez por un poco de desconocimiento de los representantes, siempre preguntan, ¿y qué pasa con los excedentes? O bueno, como ellos dicen, las utilidades a veces, ¿no? En una de las asambleas generales recuerdo que pasó que muchas personas reclamaron sobre un cierto valor y creo que era el informe de Juanito, el informe de gerencia. Y Juanito tuvo que suspender, de hecho, creo que se difirió, si no estoy mal, esta asamblea general para luego
Claro, y se sentó ahí también la molestia y era muy entendible que Juanito dijo que todos tenían que haber revisado previamente el expediente. Entonces, a todos es como que les cayó de sorpresa ciertas cifras, pero realmente es algo que ya se remitió con anterioridad. El caso en definitiva era que no se contaba con la aprobación en ese momento por parte de la Asamblea General. Se convocó a una nueva asamblea y ahí me recuerdo que sí se aprobó. Entonces, suponiendo que eso no se daba, una nueva convocatoria de asamblea y la asamblea por mayoría, o bueno, según el número que establece ahí el reglamento interno y el estatuto, simplemente decidía no aprobar los informes por cualquier razón que haya sido y no de manera objetiva. Justamente, ¿quién determina esa parte objetiva de que sí procede la causal como tal? Entiendo que, bueno, A ver, hablamos de apelación. claro, o sea, es algo obvio. En la práctica, como yo les digo, el tema tiene que ser objetivo. Si es que no es objetivo, se cae porque eso se puede apelar en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Claro. ¿ya? Entonces, para tomar cualquier tipo de decisión, a ver, en primer lugar, hay en este caso elementos o antecedentes o informes que en algunos casos conoce el Consejo de Administración, en otros casos aprueba el Consejo de Administración, ¿ya? Y esos informes que conoce o que aprueba va a la Asamblea. Entonces, quiere decir que ya hubo un primer filtro, ¿no es cierto? Ya hubo un primer filtro. En el segundo filtro, que prácticamente puede ser el definitivo, la Asamblea tiene que actuar con objetividad. Y si es que la Asamblea determina y tiene que determinar motivadamente que no procede, ¿no es cierto? Esa decisión puede ser apelada y de hecho tiene que ser apelada porque imagínense el tema de inseguridad, de ingobernabilidad que puede generarse si es que se toman decisiones apresuradas y si es que las decisiones no son objetivas, ¿sí? Entonces, como usted bien lo dice, la decisión o la asamblea puede decir, a ver, simple y llanamente, no aprobamos esto, pero el tema es motivar, el tema es justificar. Y si es que no justifica, prácticamente esa resolución se va a caer solita. O sea, es fácil que la resolución se caiga. Pero en el ejemplo que yo les estoy poniendo aquí en este momento, aquí estamos diciendo que no hubieron informes trimestrales. O sea, aquí, por aquí están, déjenme ver. Dicen, no presentaron los informes trimestrales solicitados por la Asamblea. Desde ahí ya viene un inconveniente, ¿no es cierto? Porque otra cosa es que aquí yo les ponga que se presentaron los informes, pero que no son del agrado de la Asamblea. Digamos que yo les pongo así, ¿no es cierto? Al final del día están los informes. Y al final del día esos informes tienen que ser revisados, ¿no es cierto? Y tienen que ser analizados. Pero si es que yo les pongo como este caso no se presentan, ahí es una causal más complicada, porque al final del día consta en actas que debían haberse presentado los informes y no se lo hicieron. Entonces, vale su pregunta para darnos cuenta de lo importante que es analizar y revisar, en este caso, la documentación que llega a nosotros, cuáles son nuestras atribuciones como miembros, en primer lugar, de los consejos, en segundo lugar, de la asamblea, los que forman parte de la asamblea, ¿no es cierto?, con voz y voto, y tomar en consideración qué puede pasar si es que por algún motivo yo genero en este caso, debate y genero que no se apruebe algo, ¿no es cierto?, sin la debida motivación, ¿ya? En el ámbito ya del derecho, en el ámbito ya constitucional, muchas sentencias se han caído porque simplemente algunos jueces dicen se declara con lugar la demanda, pero no expresan el por qué se declara con lugar la demanda. O se dice se declara sin lugar la demanda, pero no dicen por qué. Entonces, el por qué es la motivación. Si es que no está justificado, si no está explicado, como en el caso de nosotros, aquí un ejemplo de motivación puede ser, a ver, la morosidad llegó al 10%, nunca nos avisaron, nunca hubo un seguimiento, los abogados de la cooperativa no presentaron informes, no nos hicieron conocer,
ya llega la fase de motivación. El Consejo de Administración no aplicó las políticas. Nosotros indicamos que como política se genere una condonación de los honorarios profesionales de los abogados que no sean cobrados a los socios, más sin embargo siguieron cobrando. Por ejemplo, no se aplicó y usted está justificando, está motivando. Dice, no se presentaron los informes trimestrales, aquí nosotros tenemos prácticamente las actas, en ninguna acta consta que se haya presentado un informe trimestral. Entonces usted va justificando, ¿no es cierto? Y por eso usted dice, se toma la decisión de remover a estas personas, a estos vocales. Pero si dentro del proceso se determina que prácticamente la morosidad subió porque el tema del país se generó una conmoción interna, hubo temas de vacunas, hubo temas de movilizaciones, hubo temas paro, se fue la luz, o sea, eso afectó directamente los trabajos de las personas, no pudieron producir. O sea, usted está justificando el por qué no se pudo contener la morosidad en un 7% y llegó a un 10%. El Consejo no aplicó las políticas, nosotros podemos decir si aplicó, sino simple y llanamente, pese a que aplicamos las políticas, no pudimos avanzar con la gestión. Y podemos decir, a ver, aquí dicen que no se presentaron los informes, más sin embargo constan que en fecha tal se presentaron tal, 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 entonces uno va desvirtuando. Por eso es el hecho del debido proceso, ¿no? Por eso es el hecho de la legítima defensa que se tiene. No sé, compañero, ahí si es que ahí prácticamente Sí, le contesté la pregunta. sí, doctor, muy clara su explicación. Bueno, el caso que usted nos plantea sería mucho más grave, ¿no? Porque ahí no se presentaron como tal y no están cumpliendo con las atribuciones que están señaladas tanto en el estatuto como en el reglamento interno. Sino lo que a mí me surgía un poquito es ya la parte práctica. En el caso de que la Asamblea no tomara esta decisión de manera objetiva, el derecho a la defensa como tal, el desvirtuar y presentar pruebas de descargo lo va a tener solamente cuando apele ante el organismo de control, que sería ante la SEP. Ahí va recién. Correcto, correcto, porque en la práctica en su momento se va a dar, en este caso, la presentación de documentación, pero como usted bien lo dice, va a haber mucha subjetividad. Ajá. Muchas gracias, doctor. Ujú. Gracias, compañeros. No sé, alguien más que de pronto que quiera intervenir, alguna duda, inquietud, comentario, por favor. Sí, me gustaría comentar. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, todas las leyes que tenemos en el país, muchas de ellas ni algunos no lo conocemos, aún hasta los abogados. Mucho peor el vulgo común que sería la ciudadanía. Pero cuando uno asume un desafío intelectivo como es representar, en este caso, a la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Astuayo, que dicho de paso es una cooperativa que tiene trascendencia mundial, no solo nacional, sino mundial. Entonces, ¿qué pasa? Debemos mantener un verdadero criterio de proteger no solo el 7% como se puso de ejemplo en cuanto a en este caso, al problema que se da cuando Mi los amor, sí, están subiendo las tasas de interés. Entonces, lo que sí quiero darle a entender es que efectivamente el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia están a la par para que puedan defender no solo la normatividad presente, sino también la existencia de la cooperativa. Porque una mala práctica o un desconocimiento o un beneficio a X o Y persona puede generar consecuencias muy graves para la estabilidad y el desarrollo mismo de la cooperativa. Si bien es cierto que tenemos los códigos, las leyes y todo para proteger, pero también tenemos que nosotros sumarnos a qué. En este caso, la Asamblea General, que es la máxima en este caso, si bien es cierto que va a conocer y aprobar y rechazar los informes que se presenten, pero nosotros dentro del Consejo de Vigilancia, en caso que dejara pasar por alto algo que resuelva el Consejo de Administración, nos tocaría entonces el Consejo de Vigilancia, en el caso que yo soy parte del Consejo de Vigilancia, donde se pueda haber omitido a sí mismo a la Asamblea y se hayan dado algún paso de irregularidades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que manejar en cada instancia los de administración con el Consejo de Vigilancia. Entonces, no somos enemigos, pero sí tenemos que mantener la separación de poderes y de funciones
Y en este caso, el Consejo de Vigilancia viene a ser el ojo seco de la cooperativa, en otras palabras, así como yo le puedo decir en esos términos míos. Entonces, ese rechazo que hace mención como del ejemplo de los informes, porque no esté debidamente dictado como debe de ser, la normatividad se ha dado para beneficiar a X o Y personas. Entonces, para eso sí estamos de acuerdo que la Asamblea General de Representantes, como máximo organismo de gobierno, tiene competencia legal, no solo en un ejemplo que estamos practicando aquí, sino también en lo que corresponde al proceso mismo de la vida real de la cooperativa. Entonces, si por algo tenemos más o menos cerca de 1.500 servidores públicos nuestros, ¿no? Y también en este caso que trabajan con nosotros. Ellos también quieren tener la cooperativa con vida, que crezca, que se desarrolle, se multiplique cada uno de sus socios. Entonces, en ese sentido, estamos plenamente establecidos que nuestra función debe de ser totalmente límpida, honesta, y cuando se ve algo que está en contrario a la ley, tenemos que vigilar, reportar y pedir la correspondiente sanción si es el caso. Entonces, en ese sentido, sí me parece que en el ejemplo que ustedes han puesto a consideración hoy día, en el caso de la resolución del rechazo de los informes, también de las expresiones que hacen los vocales, que dejar pasar, dejar hacer, entonces que se notifica enseguida a la SED y eso va en apelación. Pero la SED no es que ya va a ser la que haga la panacea de decirle, está bien, no se preocupen, vamos a dejarlo pasar por alto, son amigos míos. No, la SED es justamente una instancia mucho más fuerte porque es, en este caso, la que nos va a estar viendo con la lupa lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, en ese sentido, sí creo que debemos nosotros tomar en cuenta que el ejemplo mostrado en esta tarde nos enseña a que nosotros debamos siempre estar en una función de fiscalización, si puedo decirlo así, en el caso de vigilancia, y en el caso del informe de gestión, como lo hace ver nuestro panelista, efectivamente, el plan estratégico, al no cumplirse con lo que está debidamente aprobado en cada uno de sus trimestres, y el equipo de administración no aplica tampoco en el tema de la morosidad, como hizo el ejemplo, de que pasa del 7%, eso va a crear políticas obviamente muy negativas para nosotros. Entonces, y que si no se presentan los informes trimestrales, como se ha indicado aquí, entonces asimismo la Asamblea tendrá que tomar decisiones porque aquí no podemos darle un día al atraso o un día al beneficio, al que tenga intenciones de demorar, retardar o ejecutar algo que le beneficie en tu otra forma. Yo estoy hablando en términos de este ejemplo, no estoy cuestionando a nadie en otra forma. Por ello sí, concluyendo mi intervención, este problema jurídico que ha sido puesto como un ejemplo nos ayuda a visibilizar lo que en realidad debemos hacer nosotros en el rechazo de informes de gestión que estén mal hechos por parte de la Asamblea o en su caso también una mala gestión que justifica el rechazo del informe de gestión, en fin, hasta pedir una remoción. Me parece que con esta pequeña digresión que hago, discúlpenme que me asumo un poquito el tema, sí considero que el papel y el rol que vamos a desempeñar a partir de la reciente nominación y posesión del cargo es cuidar los intereses no solo de los socios de nuestra cooperativa, sino también la existencia misma de la cooperativa al ser la referente a nivel mundial por tener todo lo que no tiene cualquier otra cooperativa en otro país. Entonces, en ese sentido, tenemos que dar todo el esfuerzo nuestro para mantener la honestidad y la legalidad y respetar la parte constitucional dentro de nuestros linderos patrios. Por ese lado, perdónenme que me haya extendido un poquito, pero el ejemplo ha sido muy bien puesto en esta tarde y ha sido intercalado como para que nosotros sepamos cómo debemos manejarnos y para eso yo como parte del Consejo de Vigilancia estoy gustoso de saber que sí tenemos la legalidad para nosotros hacer que se nos respete nuestra norma interna en la cooperativa de créditos agrícolas. Disculpen, gracias. Muchas gracias, compañero. A ver, eh, tomando algunos conceptos suyos, lo importante de este ejemplo, lo importante de este ejemplo es el tema de la gobernabilidad. Sí, yo quiero que se queden ustedes con este concepto de la gobernabilidad. Les pongo como un ejemplo, como en un matrimonio. Si en un matrimonio no hay confianza, no hay comunicación,
el matrimonio tarde o temprano se va a quebrar, tarde o temprano va a tener algún inconveniente. Lo mismo pasa con nuestra cooperativa. El problema que se pudiera generar, y gracias a Dios no se ha dado durante mucho tiempo, es en el tema de la gobernabilidad. Tenemos muy buenos, en este caso, directivos, tenemos un muy buen gerente, y lo más especial que yo les digo a ustedes, compañeros, es que todos ustedes tienen un muy buen asesor, tienen un equipazo de trabajo. Ustedes no van a tener miedo de tomar decisiones porque desde el área financiera con Marita González, desde el área de servicios con Nelly Molina, desde el área jurídica con Cafa Artieda, desde el área de riesgos con John Machuca, desde el gobierno con Dieguito y con Martín, y todas las áreas, ustedes tienen un equipazo ahí, tienen un equipazo y ustedes van a poder, en este caso, crecer mucho dentro de la institución y van a poder conocer mucho la estructura, no solo jurídica, sino la estructura en todas las bases de la cooperativa. La gobernanza plantea, ¿no es cierto?, manejar estos principios que nosotros hemos ido analizando en estos días, transparencia, solidaridad, respeto, eso implica una gobernanza. Y lo que no nos pudiera pasar nunca o no quisiéramos nunca que pase es que en la práctica a veces por cuestiones subjetivas esa gobernanza se transforme en una ingobernanza, se podría decir, ¿no? Y eso puede afectar directamente a la cooperativa. Entonces, este ejemplo yo les pongo con dos motivos. El primero, que sepan cuáles son sus, en este caso, atribuciones, cuáles son sus derechos, cuáles son sus responsabilidades. Y ojo que aquí, en este ejemplo que yo les pongo, no se determinan las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran tener, en este caso, los miembros de los consejos. Eso no está estructurado aquí, pero en la práctica también pudiera darse en algún ejemplo, en algún caso. Esa no es la idea es fortalecer la gobernanza, fortalecer nuestra cooperativa. No sé ahí algún comentario adicional, si no pasaríamos ya a la siguiente fase, compañeros. Doctor Jorgito, Claro, doctor, ahí solamente para acotar, escuchando los criterios que tienen los compañeros, en verdad la gobernanza es la base esencial para poder trabajar. Y la ley también determina que, por ejemplo, en mi caso, mi asesor es Juanito, correcto. ¿no? Él es mi asesor. Y a su vez los asesores de todos nosotros son todo el gran equipo que tiene la cooperativa. Son ellos los llamados a manifestarnos y yo con la experiencia que tengo puedo manifestar que en el Consejo de Vigilancia cuando estuve y pedía información, he pedido, creo que por eso les conozco y me llevo con todos, creo que he pedido información a todos los departamentos. Jamás se me ha sido negada una información y en base a a la normativa, a la información, ha sido cuando uno ha podido abrir las ideas y decir, no, esto está bien o esto está mal. La responsabilidad, obviamente, como sabemos, y es civil, penal, incluso la que tenemos todos los dos consejos, pero ahí está justamente estas capacitaciones que el doctor Jorgito nos está dando, ahí están nuestros asesores. Ahí están nuestros conocimientos, por eso es que la misma norma determina que de qué áreas tienen que ser los vocales, ¿no? Entonces, en todo eso, el derecho es sabio, la verdad. El derecho se maneja de esa manera, entonces, la gobernanza es el criterio que nos tenemos que tenerlo todo el tiempo, la manera de gobernar, e incluso mutuamente. Porque para eso estamos, compañeros, ¿no? Como les he dicho siempre, para apoyarnos y si es que algo me falta de un conocimiento, pues pido ayuda del otro conocimiento y nos ha tocado hacer. Yo tuve la dicha de gozar de un excelente consejo de vigilancia. Jorgito nos conoció a todos
Y sabe que lo hacíamos de esa manera. Si yo sabía un poquito más de derecho, la otra persona algo más de contabilidad, de números, ahí estábamos para apoyarnos unos a los otros. Ahora, la situación también de la no aprobación, doctor Jorgito, usted sabe muy bien que tiene que ser motivada. Correcto. Ya, tiene que ser como todo, como la Constitución manifiesta, que todo tiene que ser motivado. ¿Por qué? Porque no se puede dar que, les pongo un ejemplo también, como estamos hablando ahorita de una manera general, ¿no es cierto? Si simplemente a un grupo de personas no me pueden ver a María Augusta Villavicencio, dice, uy, está María Augusta, cosa que no es así, no, mentira. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Puede que quieran utilizar la norma para eso, ¿ya? Entonces, ahí está el conocimiento nuestro. Ahí está las capacitaciones que tenemos. O sea, no es, o sea, es una cosa que tenemos que tener claro eso también. Mientras trabajemos bien y a conciencia, con nuestros principios, con nuestra misión, nuestra visión, las cosas se van encaminadas. Más bien yo le agradezco muchísimo a Jorgito porque nos ha traído un excelente ejemplo que abre mucho las mentes y el conocimiento de nosotros. Eso nomás, Jorgito, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, la idea o mi idea en estas exposiciones o en estas charlas no es a veces enmarcarnos mucho en el ámbito jurídico, porque al final del día prácticamente la norma está escrita, ¿no? Lo ideal es a través quizá de ejemplos que no se han dado, ¿no? Que prácticamente estos son posibles casos que pudieran darse, pero que de alguna manera sepamos qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a actuar. Y repito nuevamente, no están solos, no están solos, tienen un gran equipo. Conozco a la doctora desde el periodo anterior, tuve la oportunidad de asesorar a los consejos en su momento, entonces hay el equipo y de hecho ustedes están respaldados por muy buenas personas, ¿no? Por muy buenos profesionales. Repito nuevamente, la idea es que ustedes tengan el mayor de los éxitos en las actividades que están desarrollando. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, si no prácticamente iríamos a nuestro siguiente tema, ¿no? Prácticamente, me confirman si están viendo la diapositiva, por favor. Sí se visualiza. Muchísimas gracias. Vamos a entrar ya con el tema del reglamento interno. Nos faltan algunas normas, compañeros. Voy a tratar de ser lo más claro posible. En esto voy a ir saltándome algunas diapositivas que quizá están por demás, ¿no es cierto? Y también sí me gustaría de pronto ir conversando con ustedes, ¿no? Repito nuevamente, el tema de un reglamento, una norma, es algo que ustedes lo tienen y quizá ya lo están revisando. Y lo importante es que en algunos aspectos ustedes los vayan, en este caso, entendiendo y si es que no nosotros podemos ayudarles de mejor forma, para eso estamos, ¿no? El reglamento interno nos dicen que es un documento jurídico normativo que complementando los estatutos y la ley detalla el funcionamiento operativo, las normas de conducta de socios y administradores y los procedimientos internos específicos, ¿no? Asegurando el cumplimiento de los principios cooperativos y la norma financiera, regulando derechos, obligaciones, estableciendo faltas, generando un buen gobierno y esto ¿para qué? Para guiar de mejor manera la gestión diaria que van o vamos haciendo prácticamente todos los que formamos parte de la cooperativa. El reglamento interno detalla y especifica cuáles son las normas contenidas en el Estatuto Social de la Cooperativa, adaptándolas para un funcionamiento en especial, para un funcionamiento particular, nos dice, ¿no es cierto? Se establecen los procedimientos relacionados con todas las instancias que integran la cooperativa que permiten precautelar el debido proceso que nosotros tanto hemos estado hablando, incluso en el ejemplo, y el derecho a la defensa, ¿no? Que prácticamente es algo que
constitucionalmente tiene que establecerse. Y también el tema, ¿no es cierto?, de una aprobación por parte de la Asamblea General. El contenido del reglamento interno, aquí establecemos cuáles son los requisitos para ser socios, un procedimiento de ingreso y de salida, obligaciones y derechos de los socios, procedimiento de exclusión de socios, atribuciones y responsabilidades de los órganos de gobierno, de la Asamblea General, del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia. Prácticamente hay disposiciones comunes de los consejos, hay atribuciones y responsabilidades. Aquí ya hablamos nosotros en el reglamento interno de comisiones especiales, que prácticamente las que están determinadas en las normas son de educación y resolución de conflictos, pero que internamente ustedes ya irán viendo, irán formando parte de otras comisiones que Jardín Azuayo tiene para su correcto funcionamiento, para su correcta gobernancia, ¿no? Tenemos el tema del procedimiento para resolución de conflictos. Aquí ya hablamos, ¿no es cierto?, de un procedimiento de remoción, ¿no es cierto? Aquí está estructurado lo que hablábamos anteriormente en casos de incumplimientos y también se genera ya las atribuciones de los secretarios de los consejos, hablamos de un régimen parlamentario y se establecen también infracciones y sanciones. Nos pasamos ya a un reglamento de buen gobierno, ¿no es cierto? Aquí solamente vamos a dar un concepto. Se entiende por buen gobierno cooperativo al conjunto de principios, valores y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno, en este caso directivos y de control, permitiendo la supervisión directa de la gestión por parte de los socios. Nos dice que esto tiene que estar atado a los principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, ¿no es cierto? Y que tienen que estar basados en ética, en transparencia de la información, en responsabilidad, en igualdad de trato a los socios, ¿no es cierto? Y en este caso, esto tiene que contribuir a la competitividad y sostenibilidad, nos dice, de las entidades. Esta es una resolución de la CEPS que prácticamente nosotros la hemos copiado, ¿no? Como antecedentes de este reglamento, decimos que la resolución 019-2021, emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿no es cierto?, expide la norma de control de buen gobierno, ética y comportamiento para las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y asociaciones, ¿no es cierto? Y como les comentaba en algún momento, para nosotros es grato esto porque ellos nos copiaron a nosotros. Nosotros ya lo tuvimos. Sin que el ente de control nos diga, nosotros ya lo hicimos. Entonces, prácticamente ellos vieron que nosotros dimos el primer paso y lo que hicieron es copiarnos y establecer a través de una norma, ¿no? Prácticamente el 30 de agosto del 2024, sí. A ver, Disculpa. Con claro, respecto a la diapositiva anterior, ¿me puede regresar? a ver, me parece que es esta. Esa. ¿Ya? Sí, entonces ahí está especificado que los reglamentos en la SEPS son obligatorios, digamos, a partir del 2021, ¿correcto? Sí, sí. Y antes de esta fecha, ¿cómo se manejaba? Cada institución tenía la posibilidad de tener o no tener el reglamento de buen gobierno, ojo, de buen gobierno, código de ética, reglamento de buen gobierno. Solo esos dos. O sea, era individual, o sea, no había como una estructura como que de base de la SEP, sino cada uno podía tener lo que considerara conveniente. A ver, lo que teníamos que tener por normativa es, en este caso, el estatuto y el reglamento interno. ¿Ya? Eso es por ley que teníamos que haber tenido. Más sin embargo, nosotros fuimos más allá. Hablando nosotros como cooperativa, no pudiera yo hablar de las otras entidades, desconozco, pero como cooperativa nosotros en su momento fuimos más allá porque establecimos ya un reglamento de buen gobierno, ¿sí? Entonces, nosotros, antes de que la CEPS nos diga, nosotros ya tuvimos. Y después, eso le digo, la CEPS, viendo que nosotros tenemos esa normativa, deciden implementar ya mediante resolución para que todas las cooperativas tengan esta normativa. O sea,
Desde el 2021 prácticamente ya se vuelve ley para todos. Antes no era, en este caso, una exigencia el reglamento de buen gobierno, el código de ética. Posteriormente, sí. No sé si me hago entender. Sí, 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 ya me quedó claro ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Me interrumpen nomás, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, como decíamos, que el 30 de agosto de 2024 se emite la norma de control de buen gobierno, ética y comportamiento para las cooperativas, ¿no es cierto? También se estructura mediante resolución la 188-2024. ¿Ya? Aquí también a nosotros ya comienzan a darnos pautas para ir cambiando algunos temas puntuales, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya hemos ido adaptando algunos cambios que nos han ido haciendo al reglamento de buen gobierno. Quizá a ustedes también les toque conocer una reforma que tenemos que hacerlo y de hecho podemos, en este caso ya desde el área jurídica, con los compañeros de gobierno, les hemos de presentar a ustedes los proyectos para que ustedes vayan viendo cuáles son los cambios, que por lo general son imposiciones, son normativas que nos hacen desde el ente de control. La estructura de buen gobierno nos hablan, en este caso, de una asamblea o junta general, nos hablan ya de las atribuciones o de los, más que atribuciones, de qué es lo que tiene que manejar ya de una manera, se podría decir, ética responsable, el consejo de administración, los consejos de vigilancia, ¿no es cierto? Cómo se deben estructurar el tema de las sesiones de los consejos, cómo tiene que actuar el gerente, cuáles son las maneras de actuar de los comités y comisiones, ¿no es cierto? Y también el tema del control interno. Ya nos hablan del tema del auditor externo, de la gestión integral de riesgos, el tema de cómo manejar un plan estratégico, una política de información y de hecho también cuáles son las infracciones y las sanciones que de alguna manera también se pudieran aplicar dentro de este marco jurídico, ¿no? Dentro de este marco jurídico. ¿Cómo se estructura o cómo se genera? Entonces aquí ya hablamos de los contenidos, aquí hablamos de requisitos y procedimientos para elección de vocales que ejercerán las funciones de presidente, vicepresidente y secretario de los consejos. Se considerará, dice la normativa establecida para el efecto, es decir, al margen de lo estructurado en este reglamento de buen gobierno, siempre tenemos que remitirnos a la norma especial, Código Monetario, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. No olvidarse siempre que tenemos que estructurarnos o tenemos que remitirnos siempre a esa norma y después ir bajando, se podría decir, al resto de normas, ¿no? Nuevamente hablamos aquí de las causas y procedimientos para la remoción de vocales de los consejos, los procedimientos para principalización del cargo de principal de los vocales de los consejos que por ausencia temporal o definitiva sean debidamente justificados, ¿no? También existen ya este tipo de procedimientos. Repito nuevamente, el tiempo es muy corto como para tratar de ir abarcando muchos temas. Entiendo que ustedes van a tener una segunda fase. No sé si es que yo les apoyaré o les apoyará otro compañero, pero vamos a ir en algún momento profundizando un poco más este tema de los reglamentos, ¿no? Tenemos el tema de las condiciones y procedimientos para la designación y evaluación del gerente sobre la base de criterios objetivos y técnicos, ¿no? O sea, también tener en cuenta siempre el tema de la objetividad, el tema de los mecanismos de difusión que garanticen que los socios reciban información sobre la gestión de los órganos de gobierno, dirección y control, objetivos alcanzados y dietas según corresponda, con facilidades de acceso correspondientes. O sea, prácticamente aquí lo que estamos es garantizando transparencia. Eso es lo que quiere decir esta parte, que estamos garantizando transparencia. Hablamos de procedimientos para inducción y capacitación mínima y continua de los órganos de gobierno, dirección y de control, que coadyuven una administración eficiente
y el adecuado cumplimiento de sus funciones. Este es un aspecto importantísimo, compañeros. Eh, Conozco de algunos directivos que forman parte de otras cooperativas que prácticamente ellos no tienen idea, nunca han tenido un tema de una capacitación, algo totalmente diferente con lo que hace Jardín Azuayo. Ahí sí, Jardín Azuayo prácticamente no escatima esfuerzos para que ustedes de alguna u otra manera estén constantemente capacitándose, ¿no? Prácticamente eso es un punto importantísimo de Jardín Azuayo que tenemos que resaltar. Los mecanismos de acceso a información precisa y relevante de la entidad para el ejercicio de las funciones de los órganos de gobierno, dirección y de control dentro del marco de sus atribuciones, lo que decía la doctora en su momento, ¿no? Que cuando ella formó parte del Consejo de Vigilancia, pedía información y nunca le negaron. No tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué negar información a nadie, más aún, en este caso, a los miembros de los consejos, para que puedan ejercer con toda la transparencia, ¿no es cierto?, sus funciones dentro de la institución. La política y los lineamientos de las remuneraciones, dietas e incentivos, ¿no es cierto?, a los órganos de gobierno, a los directivos. En este caso, esto tiene que ser aprobados por la Asamblea General o bueno, en este caso la Asamblea General, ¿no es cierto? Esto dice que deben evitar incentivos no razonables que expongan a la entidad a materialización de riesgos en concordancia con lo dispuesto en las resoluciones del ente regulador y demás normativa conexa. Es decir, nosotros tenemos reglamentos, ustedes ya lo van a conocer, de dietas, de movilizaciones, que todos estos reglamentos están enmarcados en lo que es la norma. Nosotros no generamos ningún tipo de beneficio adicional, simple y llanamente porque la norma lo prohíbe. Y de hecho, si es que nosotros hiciéramos algo que la norma lo prohíbe, estaríamos sujetos a alguna sanción y ese no es el caso, ¿no? Nosotros siempre nos remitimos estrictamente a lo que la norma nos dice y prácticamente los reglamentos que ustedes han conocido, han aprobado, tiene que ver justamente con que no se genere ninguna materialización de un riesgo innecesario. Los procedimientos para que el Consejo de Administración proponga a la Asamblea o Junta los cambios o autorizaciones del estatuto y reglamento interno de la entidad u otros de su competencia. Aquí, como les decía, el estatuto es una imposición, los cambios que pudiéramos hacer van a ser de pronto mínimos, no hacia el reglamento interno, que si ustedes determinan o necesitan o indican que tiene que generarse algún cambio en un reglamento interno, pues eso sí lo podemos hacer, pero siempre apegado a lo que dice el estatuto, ¿no? Los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de los órganos directivos y de control interno, la definición de infracciones y sanciones en caso de incumplimientos, y los mecanismos de seguimiento y evaluación periódica del reglamento de buen gobierno por parte del Comité de Buen Gobierno Cooperativo. Esto dice permitirá identificar avances, brechas y oportunidades de mejora en los procesos de gobernanza. ¿Sí? Como ustedes ven, el trabajo es arduo, ¿no? El trabajo es arduo, pero vamos a tener todo el tiempo para ir, en este caso, avanzando. Aquí hablamos prácticamente de las normas de buen gobierno. Eh, Aquí vemos que el 5 de septiembre de 2025 es reciente, no es mucho tiempo. Se emite la resolución, la 144 de 2025, que establece la nueva norma de gobierno cooperativo para el sector financiero popular y solidario. Entonces aquí nos estructuran más principios, ¿no? Nos estructuran nuevos principios que tienen que ver con una conducta ética, con la cooperación, con el compromiso, con la eficiencia, con la honestidad, con la innovación y resiliencia y con la lealtad.
Nuevamente hablamos de los principios, de la prelación del trabajo sobre el capital, rendición de cuentas, responsabilidad social, transparencia, igualdad y no discriminación, gestión democrática por parte de los socios, autonomía e independencia, autogestión y la resolución interna de conflictos. Aquí entramos ya al tema del buen gobierno cooperativo. Hemos tomado un concepto del Comité de Basilea, ¿no es cierto?, que establece que el buen gobierno cooperativo es la base de una gestión de riesgo eficaz y de la confianza del público en el sistema financiero. ¿Ya? Nos hablan una gestión de riesgo eficaz. ¿Alguien me puede decir qué entiende como gestión de riesgo eficaz? ¿Qué se les viene a la mente, compañeros? ¿Alguien que me ayude? Bueno, a mí Sí, a con el ver. tema de una base de gestión de riesgo eficaz, que es una, o sea, como que una estructura con el fin de minimizar los riesgos, ¿no? Como la palabra lo está indicando. Entonces, de minimizar los riesgos y con el fin de que se mantenga la confianza de los socios. Ya, Berito. Yo, doctor Jorgito, decía tal vez como un gobierno que tome decisiones acertadas en base del conocimiento, es decir, no decisiones al azar o únicamente motivadas, como bien hablábamos, que todos tenemos asesores, pero no podemos fiarnos únicamente del asesoramiento que nos dan, sino también tener un criterio propio para tomar una decisión en base a la información que hemos adquirido. Entonces, a eso creo que se refiere eficaz para ser, digamos, redundando nuevamente, ser acertados en la toma de decisiones, obviamente que sean efectivos y por beneficio y manteniendo la cultura y de la cooperativa. Muchas gracias, Berito. ¿Alguien más? Considero que al hablar del Comité de Basilea, sí sería bueno que usted nos dé una pequeña explicación porque estaríamos reportando lo que es el buen gobierno cooperativo ante la paz mundial. Es lo que yo entiendo así. Entonces, no es solamente ver la confianza del público en el sistema financiero nacional nuestro, sino también a través del Comité de Basilea se permite que la gestión se vaya hacia organismos internacionales, donde la regulación obviamente es diferente de los bancos y la estabilidad financiera mundial está en juego. Entonces, sí me gustaría que usted, que es nuestro asesor en este momento, nos permita dar una explicación porque esta es mirada hacia fuera de nuestro país, el Comité de Basilea. Le escuchamos, por favor, distinguido colega Jorge Rivera. Muchas gracias. A ver, el tema del Comité de Basilea es, en este caso, justamente una asociación, se podría decir, o una unión, ¿no es cierto?, de instituciones que lo que buscan o lo que reflejan es mantener los principios cooperativistas, ¿ya? Esa es la esencia de este comité, mantener, fortalecer, en este caso, este tipo de principios, ¿no? Los principios cooperativistas. Entonces, en el ejemplo o en el concepto que nosotros tenemos referente al buen gobierno cooperativo, ¿ya? Porque eso es lo que estamos enmarcándonos en este momento. Nos hablan de una gestión de riesgo eficaz, dice. Entonces, les pongo el ejemplo desde el ámbito que yo manejo, que es la recuperación de cartera, ¿ya? En el ámbito de recuperación de cartera, con nuestro compañero John Machuca, que es el director de riesgos, siempre estamos monitoreando cómo va avanzando el tema de la mora que nosotros tenemos. Entonces, el riesgo normal o un riesgo eficaz, como dicen aquí, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos, le decimos, lo ponemos así. Este año, un ejemplo, 2026, la mora está en un 7%, no puede llegar a un 9%, ¿ya? Si es que llega a un 9%, es algo
que no lo podemos hacer, o sea, tenemos que buscar cualquier tipo de estrategia, pero el riesgo eficaz es del 7 al 9. Digamos que ya el 9 es lo imposible, pero si llega al 10, ya ese riesgo eficaz se convirtió en un riesgo inherente, en un riesgo prácticamente que puede ser hasta mortal, en otras palabras, para nosotros, ¿no? Entonces, el medir el riesgo o el generar un riesgo eficaz implica que nosotros tenemos ya una percepción de que la mora puede estar entre el 7 y el 9. Y tenemos todo el 2026 para hacer todo el proceso necesario de recuperación de los créditos y tratar, en primer lugar, de bajar ese riesgo o esa mora del 7 al 6, al 5, dependiendo cómo actuemos. Y si es que las condiciones que se dieran en el país fueran adversas, no hacer que esa mora sobrepase, en este caso, el 9% en el ejemplo que les pongo, ¿no es cierto? Y aquí nos habla de la confianza del público en el sistema financiero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? O sea, y repito nuevamente, estos conceptos, como usted lo bien dice, compañero, al ser conceptos internacionales, lo que buscan es que el sistema financiero, en el caso de nosotros, popular y solidario, se mantenga, en este caso, robusto, fuerte, ya que se mantenga esa confianza. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Solamente les pongo como ejemplo. ¿Qué pasaría si es que cae o cayó ya la cooperativa CREA, ¿no es cierto? Y después hubiese caído otra cooperativa, la Solidaridad, después hubiese caído la cooperativa. Me estoy inventando nombres, Juanito Pérez, la cooperativa, la Mushugruna, o sea, me estoy inventando. Se está perdiendo, o se hubiese perdido la confianza en el sistema financiero, ¿no es cierto? En el ámbito de la economía popular y solidaria. Y ahí hubiese sido un aspecto fatal para nosotros, porque de alguna u otra manera el sistema financiero bancario hubiese crecido, ¿no? Hubiese crecido y en este caso ya yéndonos a la situación propia de nosotros, hubiese sido un punto en contra para el sistema financiero popular y solidario. Entonces, si nosotros generamos un riesgo eficaz, si nosotros manejamos prácticamente el riesgo, en un riesgo normal, un riesgo adecuado, un riesgo previsible de alguna manera, vamos a mantener la confianza en el público, ¿sí? El público va a seguir llegando hacia Jardín Azuayo, el público va a decir, bueno, de acuerdo a los indicadores, Jardín Azuayo tiene una mora del 6%, las otras instituciones están con una mora de un 8-9%, es decir, Jardín Azuayo está con un riesgo bajo, sigamos confiando en Jardín Azuayo. ¿Sí? Esa es la estructura y esa es la gestión de riesgo, el saber nosotros manejar, en este caso, los conceptos y el saber determinar hasta dónde podemos avanzar y cómo podemos avanzar en la proyección que tenemos. Por eso ustedes ya en los consejos han de ver a muchos compañeros financieros, riesgos, que muestran cómo van, en este caso, los índices o la gestión, en este caso de morosidad de algunas instituciones y cómo vamos comparándonos con las cooperativas o con los bancos. No sé si es que ahí le respondí la pregunta, compañero. Sí, muchas gracias, doctor Delgado. Me preocupaba era porque como está el mundo revuelto, bombardeos entre países, se pelean Groenlandia, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente. Entonces, todo esto puede, de hecho, afectar, como lo menciona el Comité de Basilea, para establecer un buen gobierno cooperativo, pero que no pase los riesgos de la confianza del público en cada país. En el caso nuestro, tenemos nosotros que si no hay producción, y ahorita estamos ya con las amenazas de la falta de algunos productos agrícolas que tenemos que importar si no se consigue aquello por fuera, va a encarecer la alimentación de la población en todos los países. Entonces, por eso le pedí que se haga una pequeña exposición sobre el Comité de Basilea y qué importante es mantener de un margen no más allá del 7 al 9%.
porque de lo contrario tendríamos una debacle en todo el planeta. Entonces tenemos que mantener ese estatus de tal forma que la cooperativa se proteja, se cuide y se mantenga su buena imagen del buen vivir, del buen gobierno cooperativo y evitar los riesgos ineficaces que pueden dar daño al público y perder el amor al sistema financiero de la cooperativa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, compañero. ¿Algún compañero que tenga alguna consulta o quiere emitir algún criterio, por favor? Doctor, estaba revisando la resolución que usted expuso en una de las láminas, la 144/2025 Ya, de diciembre, perdón, de septiembre, me parece que estaba en la página de la SEPS y me parece bastante curioso el hecho de que en la misma página de la superintendencia dice que la finalidad es proteger los intereses de los socios, clientes y usuarios, así como fortalecer la estabilidad del sistema financiero popular y solidario. Digo curioso porque, como nosotros recordamos, el año pasado se expidió la ley de integridad pública, entonces veo esa falta de coordinación entre el bloque oficialista, que de hecho fue el que presentó la propuesta, y por acá el mismo ejecutivo, a través de la superintendencia, eh, buscaba fortalecer el sistema de economía popular y solidaria, mientras el otro lo atacaba. Entonces me pareció bastante contradictorio por parte del mismo ejecutivo estas dos normas, ¿no? Y bueno, la de la SEPS finalmente es la que sí tiene un sentido lógico y que apoya al sector cooperativo. ahí yo lo que le pudiera dar es un criterio personal. Yo lo que le podría dar es un criterio personal, de pronto ustedes lo toman o no, pero para mí el tema es de que este gobierno lo que busca es destruir el sistema financiero popular y solidario, pero por intereses personales, ¿ya? Es mi criterio, ojo, es mi criterio, no es el criterio de la cooperativa, no es el criterio de repente de otra persona, es mi criterio. O sea, yo considero que para este gobierno no le conviene para nada el sector cooperativista, ¿sí? Nos quiere destruir a cualquier costa, de cualquier manera. Por eso es de que se mandó esa ley que yo le califiqué como una ley fanesca. Posteriormente, a través de la consulta, quiso reformar la Constitución, que hubiera sido garrafal para nosotros. Gracias a Dios todavía estamos bien, se derogó esa ley, se declaró la inconstitucionalidad, la consulta perdió y de esa manera continuamos nosotros. Y el afán y lo que usted trae a colación es muy bueno. O sea, mientras existan personas o existamos personas que creemos en el cooperativismo, que creemos en una sociedad un poquito más justa, estas normas que están saliendo en este momento, aunque estén en el papel, intentemos hacer que se cumplan. Intentemos hacer que se cumplan y eso va a generarnos algún tipo de tranquilidad hacia nosotros y hacia futuras generaciones, ¿no? No me imagino este momento si es que Jardín Azuayo se hubiese convertido en banco, ¿no? Estaríamos hablando de otros temas, ustedes no estuvieran aquí, posiblemente ni yo estuviera trabajando en Jardín Azuayo si es que se hubiese convertido en banco, ¿no? Eso, compañeros, les repito, es mi criterio, es en este caso mi concepto. No sé, algún tema adicional de pronto. A ver, esta ya le pasamos. A ver, aquí tenemos un tema que sí es importante referente a esta resolución, a la 144, porque aquí nos piden adaptar, en este caso, un reglamento a las disposiciones constantes de la resolución, ¿no es cierto? Nos dan un tiempo, pero posteriormente ahí existe una disposición transitoria en donde nos indican que las entidades que cuenten ya con un código de ética, es decir, nosotros ya lo tenemos, dice, deberán ajustarlo conforme a las disposiciones de la presente resolución, ¿no es cierto? Y esto tendríamos que hacerlo hasta el 1 de abril de 2026. Entonces, esto quiere decir, compañeros, que ya en algún momento ustedes van a tener que ir revisando el tema de estos ajustes, ¿no? De estos ajustes al código de ética. Justamente ahorita vamos a hablar ya del código de ética.
prácticamente esto está establecido, está estructurado en la Constitución, en el artículo 83, y nos dice que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio, dice, de otros previstos en la Constitución y la ley, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Aquí, asimismo, me detendré un momentito, compañeros. ¿Qué opinan ustedes o qué criterio tienen de este concepto, ¿no? Ejercer su profesión u oficio con sujeción a la ética. ¿Alguien que me apoye? Doctor, yo creo que ahí en ese caso sería, a ver, o nosotros tenemos un código de ética, pero como dije en las clases anteriores, hay muchas cosas que no necesariamente tienen que estar escrita en una norma o en una ley para nosotros saber que está correcto o está incorrecto. Entonces, yo creo que tenemos que basarnos en el código de ética de la cooperativa y más aún en nuestra propia ética, ¿no? Y en los valores humanos. Entonces, tenemos que tomar decisiones basados en nuestro sentir. Obviamente que sea un sentir correcto, aunque eso también es subjetivo. Por ejemplo, el mismo ejemplo que poníamos en la clase anterior, de que usted mismo creo que puso de ser proveedores o que nuestros vinculados sean proveedores de la cooperativa. Digamos que la norma lo apruebe hasta cierto monto, pero capaz nosotros podemos darnos cuenta que si la norma lo diga, no es tan correcto porque va a dar mucho de qué hablar a la asamblea, a los socios, a los mismos colaboradores y capaz va a ser una vergüenza para mí misma, digamos, en caso de que se autorizara algo así, algo así. Entonces, aunque la norma lo diga, nosotros tenemos la conciencia de saber si es correcto o es incorrecto. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien, algún concepto adicional, alguna idea? Quiero comentarles, me viene a la mente ahorita una anécdota que tuve, ¿no? Pero antes de eso quiero escucharles de pronto a alguien que tenga algún concepto también, alguna exposición. Pienso, doctor, que aquí en esto que habla del Código de Ética del artículo 83, quiere decir, o sea, que más allá de que tenemos los principios, los valores, en nuestra cooperativa serían los principios y valores cooperativos que rigen, pero también sería, este código habla en sí de la no corrupción. Ujú. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Les voy a poner una anécdota que me pasó para que ustedes me indiquen que, si es que hice bien o no hice bien yo las cosas, ¿ya? Ustedes me dicen, miren, yo hago bastante visita a oficina por el tema de recuperación de cartera. Entonces hubo un día, no recuerdo, es hace mucho tiempo atrás, que tenía una reunión en Loja a las 5 de la tarde, ¿ya? Salí de viaje, llegué 10 minutos antes de las 5 a la oficina de Loja y le digo al guardia, señor guardia, soy el abogado de la cooperativa, necesito ingresar porque tengo una reunión el día de hoy aquí. Y el guardia me dice, deme su credencial para poder, en este caso, hacerle que ingrese usted a la cooperativa. ¿Ya? Como les repito, yo ando por todo lado, no sé dónde se me quedó la credencial. ¿Qué hubiesen hecho ustedes ahí para poder ingresar a la cooperativa? Ojo que tenía la reunión. ¿Qué hubiesen hecho? Les escucho a alguien. ¿Qué hubiesen hecho? Yo de mi parte hubiera llamado al responsable de oficina para solicitarle que pida autorización para que me dejen entrar porque me olvidé la credencial o porque la perdí. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor Jorgito, justamente vino a mi pensamiento que alguna vez, yo sí la tenía la credencial bueno, yo soy de la oficina Loja, la tenía la credencial en la cartera, pero entre tanto papel no hallaba mi credencial. Y así mismo le digo, mire al señor guardia, tenemos una reunión, ¿puedo pasar? Me dice, sin su credencial usted no puede pasar. O sea,
Y me tocó sentarme a un lado y buscar la credencial tranquilamente, antes la hallé, pero en realidad yo ahí, claro, llamaría a la jefe de oficina. Es que es una disposición, ¿no?, que se da. Entonces, pues no se puede ir por encima. Si ya existe la autorización de la jefe de oficina, pues ahí podría ingresar tranquilamente, no habría problema. Pero es verdad, ahí no le dejan nomás pasar sin credencial. Es por seguridad. Claro, ahora verán, o sea, la cuestión no termina ahí. La cuestión no termina ahí. El tema es de que no tenía la credencial, no tenía la credencial, y yo lo que le digo al señor guardia es, digo, mire, le digo, existe un correo que se envió desde Seguridad Física en donde se establece que tengo que ingresar, ¿ya? Digo, por favor, quisiera que usted verifique y que me permita ingresar. Entonces el señor guardia lo que me dijo es, no tiene la credencial, no ingresa. Le dije, bueno, si es que no ingreso, me regreso. Y ahí es cuando le llamo a la responsable de la oficina, le digo, estoy acá afuera, no me deje ingresar el señor guardia. La compañera conversa con seguridad física y el tema es que tampoco se había enviado el correo, ¿no es cierto?, pidiendo la autorización de ingreso. Entonces, se nos complica el tema y yo lo que hago al señor guardia es mostrarle mi cédula y decirle, mire, aquí están mis datos, formo parte de la institución, déjeme ingresar. El guardia con la cédula me deja ingresar, pero no llegó, en este caso, el correo. Ahora, la otra pregunta que les hago, ¿actuó bien el guardia o no actuó bien el guardia el momento en el cual me deja ingresar solamente con la cédula? En este caso, el guardia no actuó de una manera, digamos, ética, sería una manera casi irresponsable, porque cualquier otra persona puede coger y darle la cédula y decir, pues, ¿y él en qué se basaba prácticamente? Como quien dice, o sea, en este caso, todo, como igualmente hay reglamentos y todos como tenemos como dice, el mismo derecho, el mismo derecho a la atención. Entonces, por más funcionario, como dice, sea de otra área más, un rango más alto, pues igual no podría en este caso. Totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Y sabe por qué les traigo este ejemplo? O sea, este ejemplo no les traigo así de una forma simple, ¿no? Les traigo este ejemplo porque en la práctica yo logré ingresar a la reunión solamente con la cédula, no se verificó nunca el correo que había, ¿no es cierto? Más sin embargo, se podría decir, el señor guardia se sintió un poco acorralado, se podría decir entre comillas, por el hecho de que yo llegaba de Cuenca, de que estaba ahí para la reunión y tanta cosa. Pero les traigo este ejemplo porque, aunque ustedes no me crean, al Juanito no le dejaron ingresar a la oficina, al gerente, a nuestro gerente, a nuestro Juanito. Él había agendado una reunión a las 5 de la tarde con algunos señores importantes, ¿no es cierto? Y llega a la oficina y se topa con que la oficina está cerrada a las 5 de la tarde. Y él le dice al guardia, déjeme entrar, soy el gerente. Y todo el mundo le conoce, ¿no? Todo el mundo sabe que el Juanito es el gerente. Y el guardia le dice, discúlpeme, sin un correo de autorización no le puedo dejar entrar. Entre el Juanito ese rato, oiga, no tuvo el tema de hacer correos, nada. Les llevó a los señores a una cafetería y se reunieron allá. Entonces, o sea, lo que quiero decir o lo que quiero mostrarles es de que en la práctica, ¿no es cierto? El Juanito, siendo nuestro gerente, actuó totalmente apegado a la norma, totalmente apegado a la ley, actuó con una ética increíble. El momento en el cual tuvo, en este caso, que retirarse porque no le dejaron ingresar,
porque tenía, en este caso, que haber enviado un correo, una autorización, y no se hizo. En mi caso, no es que yo, se podría decir, actué de mala manera, ¿no? O sea, simplemente yo no tenía una credencial, que también es un error mío, porque en la práctica yo sé muy bien que sin credencial no puedo ingresar, ¿ya? Y hubiese sido fatal también que yo me dé un viaje de Cuenca a Loja para no ingresar, para no entrar. Pero también hubo otro error ahí, porque el responsable de oficina, sabiendo que teníamos la reunión, tenía que haber pedido ya a través de correo electrónico los accesos para poder ingresar, y tampoco no se dio eso, ¿no? Entonces, el ejemplo que les traigo justamente es por el tema de la ética, ¿no es cierto? De ejercer, dice, la profesión o oficio con sujeción a la ética. No estamos haciendo nada malo, pero sí, de alguna manera, incumplimos un precepto el momento en el cual ingresamos sin el correo y sin la credencial. Eso, en este caso, es fundamental, y eso, para mí al menos, oiga, yo a este momento le llevo la credencial a todo lado, porque ya prácticamente debemos cumplir con la norma, más aún, en mi caso, siendo abogado de la institución, ¿no? Yo creo Eh, que ahí también fue una falta de coordinación en este caso entre las personas que tenían que mandar el oficio y todo, porque al menos eso se hace ya con anticipación. Ujú. Sí, sí, sí. Habieron algunos errores ahí, pero imagínense cómo se dieron las cosas, ¿no? Imagínense cómo se dieron las cosas. Eh, no sé, algún comentario adicional, si no continuaríamos, compañeros, con la exposición. También, doctor, yo quería comentar algo. No sé si compañeros recuerdan, ahora tuvimos una ruta de aprendizaje el día viernes pasado. También llegamos nosotros, recuerdan, a las instalaciones del data center, era, corríjame si me equivoco, compañeros, y Claro. nos comentaban allí que Juan Carlos había estado en la vereda esperando porque no habían coordinado el ingreso de él, no sabían que él también iba a ingresar a las instalaciones y no habían enviado el correo electrónico dentro de la lista de personas que estaban para ingresar. Otra vez le pasó a Juan Carlos. Al Juanito, ¿qué no le pasa? Ya, sí, verdad. Sí, sí, es que es así. Es que a veces debemos saber coordinar las cosas. ¿Ya? Entonces ahora, el 440 del Código Monetario también establece que los miembros del Consejo de Administración, en este caso, y los miembros del Consejo de Vigilancia y los representantes legales, dice, serán considerados administradores, ¿no es cierto? Y serán corresponsables del desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito, y estarán sujetos de las responsabilidades y sanciones que el referido código establece, ¿no? Eso, de alguna manera, también para tener en consideración. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece los principios en los que se deberán guiar las personas y organizaciones amparadas por dicha ley para el ejercicio de sus actividades. Igual el artículo 121, en el segundo inciso, también habla de que las cooperativas en sus actividades y relaciones darán, dice, a los principios establecidos en esta ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas del buen gobierno cooperativo. Quiero hacerles que por favor tengan en cuenta estos temas del código de ética, porque vamos a hacer un trabajo final, ¿no? Ya les vamos a exponer un trabajo final que no es difícil, pero que me han pedido que por favor les haga participar a ustedes en este trabajito, ¿no? Se habla de que las cooperativas contarán, dice, con una asamblea general de representantes, un consejo de administración, de vigilancia, una gerencia, cuyas atribuciones están establecidas. Ya hablamos de este tema. La calidad de gobierno está encaminada a fortalecer la autogestión de las entidades a través de la implementación de sistemas de control interno. Dice, efectivos, este control interno tiene que ser efectivo, tenemos que ver la profesionalización en la gestión y la adopción de códigos de ética que orienten a la conducta de los órganos de gobierno, dice, dirección y vigilancia, nuevamente garantizando la transparencia, responsabilidad y el cumplimiento de los principios y valores del sistema financiero popular y solidario. Hablamos de definiciones,
Se entiende por buen gobierno cooperativo al conjunto de principios, valores y normas que regulan, dice, el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno, directivos y de control, permitiendo la supervisión directa de la gestión por parte de los socios en su gestión a los principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, así como aquellos basados en la ética, transparencia de la información, responsabilidad, igualdad de trato de socios, orden con el que se deben aplicar, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad de las entidades. El código de ética consiste en observar estándares éticos y promover una buena conducta, así como la integridad en todos los aspectos de sus operaciones, fomentando la confianza y la seguridad entre los socios y la comunidad en general. Como compromiso, dice, conlleva el cumplimiento de sus responsabilidades, creando una cultura organizacional, contemplando factores que propicien una actitud positiva, ética y de apoyo a la gestión institucional, orientada en resultados financieros, sociales y ambientales, establecidos como parte de la misión y visión institucional. Aquí nosotros hablamos siempre de la cultura organizacional de la cooperativa, que entiendo ustedes ya lo vieron o lo verán posteriormente, ¿no? El tema de la cultura organizacional. Nos dice que la entidad fomentará una cultura organizacional basada en los principios del cooperativismo, la ética, la solidaridad, la transparencia, la participación, la responsabilidad social. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? Alguien que me dé un concepto pequeñito de la responsabilidad social. Siempre hablamos de la responsabilidad social con nuestros socios, de la responsabilidad social con el medio ambiente. ¿Alguien? Un pequeño concepto, por favor. La responsabilidad social se consideraría como que todas las acciones encaminadas a lograr o a, a permitir un buen ambiente sea en la parte de las comunidades o con la naturaleza y una buena relación con ellos también. Relación. La responsabilidad social la entiendo como el respeto hacia los demás, entendiendo personas, entendiendo naturaleza, entendiendo grupos vulnerables. Le entiendo de esa manera la responsabilidad social. No sé, alguien de pronto algún concepto también, algún criterio referente a la responsabilidad social, por favor. Bueno, avancemos, avancemos. Hablamos en este caso de la inducción y formación inicial, lo que... Sí, le escucho, compañero. ¿Yo le escucho qué? Ah, no, Doc, se me prendió. Tranquilo, Perdón. sí. Ya. El tema de la inducción y formación inicial nos indica que toda persona que se incorpore a la entidad, a los órganos de gobierno, dirección, control, comisiones o comités, dice, deberá participar en un proceso obligatorio de inducción institucional, ¿no? Lo que estamos haciendo. Este proceso comprenderá temas como principios del cooperativismo, estructura y normativa de la entidad, reglamento de buen gobierno, código de ética y demás temas relevantes para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Hablamos aquí, y bueno, ustedes van a tener otro espacio, como les decía, para determinar el tema de la Comisión Especial de Resolución de Conflictos, que será responsable de conocer y dirigir los procedimientos relacionados con denuncias, reclamos y otros conflictos relacionados con la entidad. Vamos a procurar de manera preliminar resolver los conflictos de forma amigable. Y la Comisión Especial de Resolución de Conflictos es un órgano sancionador o sustanciador, dice, de procesos sancionatorios en cuanto se refieran a violaciones del Código de Ética, ¿no? O sea, entiendo que con Martín ustedes van a ir profundizando mucho estos temas, por ende nosotros no lo hemos, lo topamos de una manera breve en realidad. Em,
Hablamos que la Comisión Especial de Resolución de Conflictos es un órgano sancionador o sustanciador, ya dijimos eso. Las atribuciones del Comité de Buen Gobierno, dice, serán atribuciones del comité las siguientes: coordinar con la Comisión Especial de Educación la incorporación de contenidos relacionados con ética, gobernanza, transparencia y derechos de los socios dentro de los programas de capacitación institucional. Nuevamente les digo, estamos viendo brevemente estos temas porque ustedes van a profundizar con otro compañero. El tema del comité de elecciones deberá recibir formación continua en normativa electoral, técnicas de mediación y ética, pudiendo solicitar dicha formación, de ser el caso, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Se pueden también solicitar capacitaciones. El órgano de gobierno aprobará el código de ética de la entidad, el cual deberá establecer los valores, principios éticos y normas de conducta que regulen el comportamiento ético de las personas que forman parte de la entidad, incluyendo socios, clientes, trabajadores, gerentes, proveedores y los órganos de gobierno, dirección y de control en relación con la sociedad y entre sí. Hablamos que el código también deberá incorporar disposiciones específicas sobre la gestión de conflictos de interés, así como principios de prevención del lavado de activos y financiamiento de otros delitos, en cumplimiento de la normativa vigente y en concordancia con los principios de transparencia, integridad y responsabilidad institucional. ¿Cuál es el contenido mínimo de un código de ética? Hablamos del objeto y ámbito de aplicación, finalidad por la que se crea y describe a las personas o grupos de personas a la cual se va a aplicar, la finalidad, en este caso, que es establecer los valores y principios éticos y las normas de conducta que van a regular el comportamiento ético de las personas que forman parte de la entidad, a socios, clientes, trabajadores, gerentes, proveedores y los órganos de gobierno, de dirección y de control en su relación con la sociedad y entre sí. Ojo, repito nuevamente, estamos viendo estos temas un poquito, son interesantes en base al trabajo que vamos a hacer. Principios y valores éticos, valores institucionales que rigen la conducta de los miembros de la entidad, conducta ética, actuar con integridad, respeto y responsabilidad, rechazo a prácticas corruptas, lo que decía la compañera en su momento, que no tenemos que tener ningún tipo de favoritismos o abusos de poder. Eso prácticamente estaría yendo totalmente en contra de los principios del cooperativismo. El tema de la transparencia y el acceso claro y oportuno a la información institucional, los informes financieros, decisiones y procesos disponibles para los socios, rendición de cuentas, justificación de decisiones y la evaluación periódica del desempeño de los órganos de gobierno, que también ustedes lo van a ir analizando con mayor detalle. Valores institucionales que rigen la conducta de los miembros, igualdad y no discriminación, inclusión de todos los socios sin distinción de género, etnia, religión, discapacidad u otra condición, ¿no? La equidad en procesos electorales, accesos a cargos, en este caso, y beneficios, autonomía y gestión independiente por parte de los socios, responsabilidad colectiva en decisiones estratégicas, gestión democrática, un socio, un voto, participación activa y corresponsable en la gobernanza. Los valores y principios que rigen la conducta de los miembros, la resolución interna de conflictos, mecanismos internos para atender denuncias, reclamos y conflictos. Este tema es importante, a mí me gusta mucho hablar de evitar la judicialización innecesaria y fortalecer la gobernabilidad, ¿no? Yo soy de las personas que considero que la judicialización de algún tema siempre tiene que ser la última esencia, la última instancia de un diálogo, ¿no? La innovación y resiliencia, la adaptación a cambios tecnológicos, económicos y sociales, y la mejora continua de servicios y procesos, ¿no? Siempre tenemos algo que aprender. Deberes y prohibiciones, hablamos de que las obligaciones y restricciones aplicables a las personas que se rigen por este código, incluyendo lineamientos para garantizar la lealtad, diligencia y confidencialidad en el actuar de los socios. Tenemos que hablar del tema del actuar de clientes, del actuar de trabajadores, del actuar de nuestro gerente,
el actuar de nuestros proveedores y los órganos de gobierno, la dirección y control. Hablamos siempre de la lealtad institucional, del actuar siempre en beneficio de la cooperativa, evitando conflictos de intereses, no utilizar el cargo, nombre o recursos de la entidad para fines personales o de terceros vinculados, diligencia en el ejercicio de funciones, cumplir con responsabilidad la eficiencia y profesionalismo las tareas asignadas, participar activamente en procesos de formación, inducción y evaluación. Las obligaciones y restricciones, a ver, ¿le escucho? Claro, en ese caso, eh, bueno, hubo el caso que o sea, por el hecho de ser directivos, van nomás a la cooperativa, queriendo que les atiendan a ellos sin coger turno, entonces también como quien dice, quieren ser, o sea, un poquito más que el otro socio, entonces en este caso también lo que estaba viendo pues aplica bastante y también dar a conocer, ¿no? Que todos tenemos el mismo derecho, el mismo trato por igual, no porque soy directivo voy con ese despotismo, voy nomás paso y sabiendo que están otros dos socios ahí, sí se ha dado el caso. Correcto, no, no, eso no, no podemos hacer. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. eh, Nosotros hemos visto a nuestros compañeros haciendo fila como cualquier otro socio en cualquier lugar. Lo que usted dice es correcto, ¿no? O sea, no por el hecho de que yo soy el abogado o de que por ahí alguien es el presidente de la cooperativa, a mí me atienden, no, 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 no. O sea, si tenemos que hacer filas, si tenemos que estar detrás de un socio, pues lo hacemos, ¿no? O sea, y eso es fundamental, ¿no? Eso es un principio importantísimo dentro de la conducta, dentro de la ética con la cual nosotros debemos, en este caso, participar dentro de la institución. Yo quería compartirles una experiencia, bueno, una frase más bien, que yo en algún momento trabajé en el departamento legal de una distribuidora farmacéutica. Entonces ahí mi jefe nos decía a nosotros que siempre es mucho mejor o más efectivo el peor de los acuerdos que llegar al mejor de los juicios, considerando esto de que este tema conlleva costos, gastos, un desgaste en todo sentido. Entonces, que así sea el peor de los acuerdos, que es mejor llegar a un acuerdo al final. Muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente, por eso yo les digo, uno de los aspectos que a mí siempre me ha marcado, y no solamente en el ámbito de Jardín Azuayo, sino en el ámbito de mi vida mismo, es buscar siempre llegar a acuerdos. Perdiendo se gana, dicen, ¿no? Perdiendo se gana. Y es en todo aspecto de la vida, no solamente en el ámbito judicial, es en todo aspecto. A veces tenemos que dejar o tenemos que soltar algo para después ganar algo, ¿no? Entonces, esa frase, muy bienvenida la frase, ¿no? Perdiendo se gana, más vale el peor acuerdo que el mejor juicio, ¿no? Verdades. Gracias, compañera, por la participación. Continuando, vemos el tema de las obligaciones y restricciones, ¿no es cierto? El tema de la lealtad, la confidencialidad. Me parece que ya vimos esta lámina. El tema de las obligaciones específicas de los socios, nos dice participar democráticamente en asambleas y procesos, respetar el estatuto, reglamento y decisiones institucionales, de ser el caso presentar denuncias o reclamos de forma responsable y fundamentada, el tema de los clientes y usuarios, utilizar los servicios conforme a los principios de equidad y respeto, no incurrir en prácticas que afecten la reputación o estabilidad de la entidad, los trabajadores, en este caso nosotros, cumplir con las políticas de talento humano basadas en méritos y no discriminación, abstenerse de influir en procesos de contratación o promoción fuera de lo establecido, el gerente ejecutar el plan estratégico y operativo con eficiencia y ética, garantizar el acceso a información relevante para los órganos de gobierno y control, evitar decisiones que generen beneficios personales o familiares, ¿no? Los proveedores, en este caso, tienen que actuar con integridad y transparencia en los procesos de contratación y no ofrecer beneficios indebidos, perdón, a los funcionarios o socios, ¿no? Dentro de los órganos de gobierno, dirección y control, ejercer sus funciones con independencia, responsabilidad y respeto a la normativa,
participar en procesos de evaluación, rendición de cuentas y formación continua, no interferir en procesos operativos como contratación de personal o decisiones administrativas fuera de su competencia, ¿no? Restricciones éticas referente al conflicto de intereses, la prohibición de relaciones contractuales con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la abstención de votar o decidir en casos donde exista vínculo personal o económico, el uso indebido de información, prohibido divulgar, manipular o utilizar información interna para beneficio propio de terceros, incentivos no razonables, evitar el tema de dietas o remuneraciones o beneficios que expongan la entidad a riesgos financieros o reputacionales, la injerencia en procesos operativos, los consejos, comités y comisiones no deben intervenir en procesos de selección de talento humano ni en decisiones administrativas fuera de su competencia, ¿no? Referente al compromiso institucional, el compromiso institucional de la entidad con la sociedad y los derechos de sus integrantes, la observancia de la normativa, el cumplimiento de la normativa vigente aplicable al sector financiero popular y solidario, la igualdad y no discriminación, la declaración de principios orientados a la equidad, inclusión y la erradicación de todo tipo de violencia de género y discriminación. La cooperativa se compromete a promover un entorno libre de toda forma de violencia, discriminación o exclusión, garantizando el respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Estos son aspectos importantísimos que nosotros tenemos que velar que se cumplan dentro de nuestra organización. Hablamos que el código de ética será de cumplimiento obligatorio para todas las personas que integran la entidad, incluyendo socios, directivos, gerentes, trabajadores, proveedores y demás partes vinculadas en el marco de sus respectivas funciones y responsabilidades. Aquí se determina que el Consejo de Administración deberá garantizar su adecuada difusión y socialización a través de medios físicos y digitales, jornadas de inducción y programas de formación continua, promoviendo una cultura organizacional basada en la integridad y el respeto y la responsabilidad. Hablamos que toda persona vinculada a la entidad deberá suscribir una declaración de compromiso ético como condición para su incorporación o participación activa y estará sujeta a las consecuencias previstas de la normativa interna en caso de incumplimiento del código. La Comisión Especial de Resolución de Conflictos será el órgano encargado de velar por su aplicación, conocer las denuncias relacionadas con su incumplimiento y proponer las acciones correctivas o disciplinarias correspondientes, ¿no? Se determina de las actualizaciones del código de ética que debe ser revisado y de ser necesario actualizado cuando se produzcan cambios normativos institucionales o del entorno que así lo requieran, ¿no? Las reformas propuestas serán presentadas a la Asamblea General para su análisis y aprobación y deberán ser posteriormente difundidas a todas las personas involucradas, asegurando su comprensión y aplicación. El código de ética deberá establecer con claridad las infracciones derivadas de su incumplimiento, así como las sanciones correspondientes. Estas sanciones tienen que estar graduadas, es decir, deben ser medidas, deben ser adecuadas a la gravedad de la falta y en concordancia también con la normativa interna de la entidad. Así también deberá contemplar canales de comunicación seguros y confidenciales para reportar vulneraciones al código, así como los procedimientos de atención y seguimiento de las denuncias, garantizando la protección de los denunciantes y el respeto al debido proceso. Estoy pasando, compañeros, rápidos estos temas porque, repito nuevamente, ustedes van a verlos ya posteriormente con mis compañeros. Ahora sí, prácticamente, compañeritos, estamos terminando ya este conversatorio y viene un trabajo final que les vamos a enviar para que ustedes lo trabajen, no lo generen. Pueden hacer dos grupos, pueden hacer los miembros del Consejo de Administración un grupo, los miembros del Consejo de Vigilancia otro grupo, pueden intercambiarse, pueden hacer todos en conjunto. O sea, la intención de este trabajo, compañeros, es ir de alguna manera revisando, evidenciando, analizando toda la estructura que hemos visto desde el tema, en este caso, de la ética como tal.
Por eso yo siempre le ponía un poquito de énfasis a la estructura ética del trabajo que estamos yendo a hacer, ¿no? O sea, prácticamente esto va a manejarse en ese sentido. Les voy a leer el caso. Tenemos unos 10 minutitos para hacer cualquier tipo de consulta, de inquietud, de duda. Si tenemos que alargarnos en el tiempo, nos alargamos un poquito, ¿no es cierto? Pero vamos a plantearles el presente caso que de alguna u otra manera está relacionado con los que hemos venido trabajando en las jornadas anteriores, ¿no? Hablamos de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridad Limitada, perteneciente al segmento uno, cuenta con un consejo de administración, un representante legal, ¿no es cierto?, el gerente, quienes ostentan la calidad de administradores conforme al artículo 440 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Durante el ejercicio económico 2024, el Consejo de Administración aprobó la contratación de una empresa de consultoría para la implementación de un nuevo sistema informático financiero por un monto de $450,000. Aquí vienen algunos temas, ¿ya? Dice que para hacer esta contratación, esta consultoría, ¿no es cierto?, no se contó o, sin realizar un proceso técnico de evaluación ni solicitar cotizaciones comparativas. Ya, posteriormente se evidenció, dice, que la empresa contratada pertenece a un familiar directo de uno de los miembros del Consejo de Administración. El miembro del Consejo no se excusó ni declaró conflicto de intereses. El Consejo aprobó la contratación con conocimiento de esta relación. Ojo, verán, con conocimiento de esta relación, sin dejar constancia de análisis técnico ni justificación económica. ¿Ya? El sistema contratado presentó fallas operativas y no cumplió los objetivos establecidos. Estos hechos fueron detectados en una auditoría interna y comunicados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Ya? A ver si me permiten, compañeritos, me estoy quedando sin batería. No, final. Ni cuenta me di, ni cuenta me di. Ya. A ver. Sobre esto, compañeros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cuál es el principio jurídico inobservado, ya en relación al tema de los principios que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Vamos a determinar si es que hay la corresponsabilidad de los administradores. Ojo que los administradores, en el ejemplo dijimos del Consejo de Administración y Gerencia, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de acciones civiles o penales se podrían instaurar? ¿Ya? No sé si queda claro el ejemplo, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Sí me gustaría que esto, ya le digo, lo puedan trabajar en grupos, puedan debatir entre ustedes, puedan analizarle. Casi la estructura yo sí quisiera que ustedes le manejen en lo que hemos venido analizando en la clase referente al tema ético. Por ese lado quisiera que lo tomen de pronto en base a lo que hemos visto someramente, ¿no? Lo que hemos visto eh, de manera, oiga, rápida, le soy sincero, analizar también el tema de la corresponsabilidad de los administradores, lo que estábamos hablando al principio del tema de las emociones y todo, y también la cuestión de las acciones que pudieran darse, ¿no? No sé si queda claro, si tienen alguna duda, compañeros. Doctor Jorgito, discúlpeme una pregunta. Claro. Aquí, en este caso práctico, no entra el Consejo de Vigilancia, por un lado, y por otro lado tampoco hay un comité de compras. Analícenle ustedes, Ya. porque, o sea, por eso, a ver, en el caso práctico que yo les pongo, los administradores para la toma de decisiones de la contratación
es el consejo y el gerente. Pero, y analizando el caso, como bien lo dice usted, código de vigilancia, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Debía haber conocido la contratación como ente, en este caso de vigilancia, de fiscalización. En el caso de nosotros, ojo que aquí le pusimos la cooperativa de ahorro y crédito Solidaridad Limitada, no estamos utilizando de pronto los nombres de Jardín Azoyo, ¿no? Pero en el caso de nosotros también sí hay, pues en este caso, los comités de compras, ¿no? Entonces, si ustedes quieren de alguna manera adaptarle esta respuesta a lo que, en este caso, a lo que es Jardín Azoyo, también ustedes le pudieran hacer indicando a ver qué pasó con el comité de compras, se estructuró, no se estructuró, qué pasó con el consejo de vigilancia, por qué no generó alguna observación, ¿ya? Pero lo que sí me interesaría de alguna manera es que le vayan ustedes analizando el tema este. La empresa pertenece a un familiar directo, el consejo no se excusa, aprueba la contratación con conocimiento de la relación. Aparte de eso, después el sistema genera fallas y auditoría manda este comunicado a la CEPS. ¿Ya? Les repito Perdón, doctor, nuevamente. una dudita. En la plataforma le está subiendo, por favor, todo el contenido para poder copiar de ahí todo el caso Sí, sí, mi compañera, los compañeros del STEPS, prácticamente ellos tienen el y contenido. le cargan a la plataforma. Sí, sí, Ya, sí, listo. sí, Entonces, igual como, de acuerdo a lo que decía Reinaldito, obviamente que sé cómo adaptarle, porque el Consejo de Administración aprueba, ¿no? claro. Pero el de vigilancia tiene conocimiento. Eso dice la ley, ellos conocen. Correcto. Entonces, por ahí hay también esa, que se puede analizar de esa manera, el caso que nos apunta. Y yo, o sea, a mí me gustaría que ustedes, en base a lo que nosotros hemos ido analizando, le vayan aplicando al caso. Le vayan aplicando al caso para que de alguna u otra manera ustedes también vayan viendo ya el tema de la normativa, el tema de los valores, el tema de los principios. Es lo que me interesa a mí, compañeros. Mm, Gracias, Jorgito. Gracias, compas. ¿Alguna duda adicional, por favor? ¿Qué tiempo tenemos? A ver, conmigo prácticamente esta es la última clase que tienen, ¿no? Conmigo esta es la última clase que tienen. Entiendo que ustedes van a tener un próximo módulo. Yo les daría prácticamente hasta el próximo viernes para que presenten este trabajo. No sé si, dependiendo de sus otras actividades que tengan, no sé si está bien el tiempo, eso quisiera coordinar también con ustedes, pero yo al menos pienso que es un término prudencial que una vez que el trabajo de los compañeros me apoyen subiéndole prácticamente a la plataforma y revisándole ese tema, asimismo, dentro de la plataforma ustedes lo suban el trabajo y nosotros tengamos el tiempo de analizarlo y calificarlo en su momento, ¿no? Pero para mí prácticamente le tendrían hasta el próximo viernes el tiempo necesario. No sé si está bien. Ahí sí, todos tenemos ocupaciones. No sé si está bien el tiempo para ustedes, compañeros. Disculpe, mañana es viernes y el siguiente viernes o este. No, no, de mañana en 8. Ah, ya, perfecto. Cabe la aclaración. De mañana en 8. No sé si estamos bien, compañeros. Yo creo que sí, doctor Jorgito, porque igual no hay que hacer mismo la tarea. Y como ya se acaba el otro módulo, más bien para que no se junte con el trabajo del otro módulo, creo que estaría bien. Y como vamos a hacer dos grupos, ¿no? Y solamente una persona tiene que subir a la plataforma, Sí, sí, solamente que suban una con persona en la el nombre de plataforma todo. con el nombre de los compañeros que forman parte del grupo. Ajá. Listo, María gracias. Agustita, más bien ahí para ver si coordinamos y para trabajar en equipo todo ese caso para que salga mucho mejor. Claro, o sea, Claro, es que, Gladys. Ahí tenemos claro, nuestro chat interno, por ahí nos comunicamos y para Exacto. hacer. Ajá. claro, o pueden hacer un solo trabajo final ustedes, ¿no? Con el nombre de todos, ¿no es cierto? Y le hacen un solo análisis. Y fuese genial que participen los dos consejos haciendo este trabajo. Fuera genial, fuera chévere, en verdad. Con todo gusto. Sí, sí, Ahí, sí. ahí podríamos, no habría problema, no habría problema. Con todo gusto, más bien hacemos una solo, nos organizamos
y ahí somos 12 que podemos hacer un excelente trabajo. Sí, sí, muchísimas gracias. Ya, De mi a parte, usted, Jorge. compañeros, prácticamente este ya es el final de esta pequeña experiencia que también ha sido para mí en realidad estar con ustedes, apostando, apoyándoles con estos pequeños conocimientos. De mi parte, agradecerles mucho por la paciencia que ustedes han tenido. Ojalá haya llegado de la forma en la cual yo quisiera haber llegado hacia ustedes. Eh, Espero seguirles viendo, espero seguir teniendo contacto con ustedes. Por cuestiones ya de una reestructuración jurídica, la dirección en este momento está en manos de otras personas que son muy buenos compañeros, muy buenos profesionales, más sin embargo me tienen a mí en el día a día para cualquier tema, para cualquier inquietud, para cualquier consulta, para cualquier charla, para cualquier anécdota, ¿no? Muchísimas gracias compañeros por sus tiempos. Y, no sé, alguna palabra final de parte de ustedes, compañeros. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, en verdad, por brindarnos sus conocimientos, su apoyo en este caso, como nos está brindando, pues extensivo, pues y muy agradecida, porque es para nosotros algo muy importante y fundamental sabernos sobre los reglamentos internos que usted nos ha estado tratando de lo que es de la cooperativa. Y pues yo creo que es muy, muy sabio, muy enriquecedor para todos nosotros adquirir sus conocimientos que usted nos ha prestado. Muchísimas gracias de mi parte. Me sumo Igualmente. a las Muchas palabras de Celi, doctor, y sé muy bien que siempre le he molestado yo a usted. Hemos tenido un contacto a los 4 años y así estoy segura que van a ser estos 4 años más con la bendición de Dios. Garantizo el apoyo que doctor Jorgito siempre suele dar y así va a ser con todos. Más bien, muchísimas gracias, Jorgito, y vamos a estar en constante eh, conversaciones con usted. Gracias. a las órdenes con todos, a las órdenes con todos, prácticamente desde nosotros, desde la dirección jurídica, el apoyo al 100% hacia ustedes, siempre buscando el éxito de cada uno de ustedes en realidad. Muchas gracias. Agradecido por todo, doctor Jorgito. Igualmente, siempre le estaré molestándole para que me pueda ayudar con sus sabios consejos. Ya con su experiencia, con su vasta experiencia, nos va a ser un asesor muy útil para el Consejo de Vigilancia, para el Consejo de Administración y para todos los representantes o asambleístas. Muy agradecido. Muchas gracias, don Reinaldo. Mañana nos reunimos con Consejo de Vigilancia. Ahí vemos el resto. Muchas gracias. Yo Muchas también gracias quiero. a todos. Gracias, Ay, doctor. Feliz Muchas noche gracias. Gracias, una a linda todos. noche a gracias. todos. Buenas Descansen. noches a Hasta todos. mañana. Gracias, Hasta compañeros. mañana, Gracias a hasta todos. mañana, También, que Bonita estén compañeros. noche. bien. Bueno. Un gusto, Berito, chao. Ya, hasta mañana. Hasta mañana, linda Chao. noche. Pasen bien. Gracias.